Ella fue la heredera desafortunada, dotada de una fortuna que, en términos actuales, alcanzaría miles de millones de dólares, pero su vida culminó en soledad, en una habitación de hotel, con solo unos pocos miles en activos líquidos a su nombre. Su nombre era Barbara Hutton, y su existencia fue un torbellino de 7 matrimonios desastrosos, una extravagancia inimaginable y una profunda tragedia personal. La cuestión emerge: ¿cómo una dinastía forjada en la austeridad y en el comercio de objetos de bajo precio pudo producir una heredera cuya vida se transformaría en un símbolo global de riqueza dilapidada y de un dolor inconsolable? Para comprender esta paradoja, es imperativo remontarse a los orígenes, a su abuelo, Frank Woolworth. Este hombre, un humilde granjero, logró edificar el imperio minorista más vasto del planeta gracias a una única y brillante idea: la tienda de 5 y 10 centavos. Fue un titán industrial que alteró la forma en que el mundo realizaba sus compras, coronando su éxito con un rascacielos que llegó a ser conocido como la Catedral del Comercio. Esta es la crónica del ascenso y la caída de la casa Woolworth, un relato sobre un imperio construido desde la nada y una familia devastada por la abundancia. Es un viaje al corazón de la ambición, la innovación y la inquietante verdad de que las mayores fortunas pueden exigir el precio más cruel. Aquí descubrirás relatos sobre las familias más adineradas, imperios que cambiaron la historia y secretos del poder económico y político. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar estas historias fascinantes. Después de esto, continuamos. La historia no se inicia bajo las brillantes luces de una metrópolis, sino en la profunda y serena tierra de Rodman, Nueva York. Frank Winfield Woolworth nació el 13 de abril de 1852, en un entorno que exigía todo y solo retribuía aquello que se ganaba con el sudor y el esfuerzo de manos curtidas. Era la América posterior a la Guerra Civil, una nación que aún sanaba sus heridas, una época en la que el ritmo de la vida no lo dictaba el reloj, sino el sol y las estaciones. Sus padres, John Hubble y Fanny McBrigger Woolworth, eran agricultores de medios modestos. Su ascendencia, de raíces inglesas y escocesas irlandesas, estaba anclada en una tradición de estoicismo y resiliencia. John Woolworth era un hombre de campo, práctico, pragmático y quizás un tanto resignado. Para él, la existencia se resumía en una serie de problemas tangibles que resolver: una valla que reparar, un campo que arar, una cosecha que recolectar antes de la primera helada. Probablemente consideraba los sueños de su hijo como una distracción frívola del trabajo urgente e implacable que implicaba la supervivencia. En la casa Woolworth no había lujos ni herencias a las que recurrir. Su riqueza se medía en fanegas de trigo y en la salud de su ganado, en un mundo de duras realidades donde una mala cosecha podía significar un invierno de privaciones. Sin embargo, Fanny, la madre de Frank, percibía algo distinto en su hijo. A pesar de que sus manos pudieran ser torpes con el arado, su mente estaba constantemente activa, calculando, imaginando. Ella veía en él una energía inquieta, una chispa de ambición que no podía ser contenida por los límites de la granja. Era una inteligencia tranquila y observadora. Frank no se asemejaba a otros muchachos de granja que fantaseaban con aventuras en la frontera o gloria militar. Desde sus primeros años, su ambición fue singular, peculiar y completamente premonitoria. Deseaba ser comerciante. Esto no era una fantasía pasajera, sino una obsesión. Junto a su hermano menor, Charles Sumner, pasaba horas jugando a la tienda, pero no era un juego infantil común. Frank asumía el rol de propietario meticuloso, reuniendo su mercancía: piedras pulidas, hojas coloridas, botones desechados, trozos de cerámica rota, y organizándola con un cuidado casi reverencial. Creaba exhibiciones, disponiendo sus productos por color y tamaño. Charles actuaba como cliente, pero Frank dictaba los términos. Estaba experimentando, aprendiendo el lenguaje fundamental del comercio en el entorno más primitivo, descubriendo la alquimia secreta que transforma un objeto mundano en una mercancía deseable. Incluso entonces,
ya comprendía la psicología de la venta. Este juego, desarrollado en el patio de una granja de Nueva York, fue el primer capítulo no escrito de la historia de una revolución minorista, el plano de un imperio trazado por las manos de un niño, que vislumbraba un mundo de posibilidades mucho más allá de las cercas de piedra de su granja familiar. La educación formal de Frank fue rudimentaria para los estándares contemporáneos, finalizando a los 16 años. La granja requería su fuerza laboral, y una educación superior constituía un lujo inalcanzable. No obstante, el anhelo por la tienda, por el mundo del comercio, nunca lo abandonó. Experimentaba una necesidad desesperada y acuciante de escapar de la monotonía que vislumbraba para su futuro. Fue su madre, Fanny, quien le proporcionó la oportunidad. Percibiendo su silenciosa desesperación, consiguió un préstamo, un testimonio de su inquebrantable fe en él, lo suficiente para 2 semestres en una escuela de negocios en la cercana Watertown. Este préstamo no era meramente dinero, representaba un permiso, la bendición de una madre para perseguir un sueño que su padre, probablemente, encontraba incomprensible. Para Frank, abandonar la granja por Watertown fue como adentrarse en otro mundo, su primer contacto con la vida que tanto anhelaba, una existencia de números, libros de contabilidad y la energía excitante y caótica del mercado. Abandonaba el mundo de la siembra y la cosecha por el mundo de la compra y la venta, y nunca miraría atrás. Watertown, Nueva York, en 1873, era un bullicioso epicentro comercial, un lugar donde los agricultores acudían a vender sus productos y los habitantes de la ciudad se congregaban para comprarlos. Para un joven recién llegado de la granja, el ambiente era estimulante. Tras completar su curso de negocios, Frank consiguió un empleo, aunque lejos del papel de príncipe comerciante que había imaginado. Fue contratado como aprendiz, un mozo de almacén en la tienda de telas de Oxbury y Moore. El salario era un exiguo monto de $10 a la semana, una suma que apenas cubría su alojamiento y comida. El trabajo resultaba agotador y anónimo. Pasaba largas jornadas en el almacén tenuemente iluminado, acarreando pesadas cajas, desempacando mercancía y barriendo los suelos. Sus manos, antes endurecidas por el trabajo agrícola, ahora le dolían de levantar rollos de tela y barriles de clavos. Se encontraba en el escalafón más bajo de la jerarquía minorista, invisible para los clientes que deambulaban por los elegantes mostradores de la planta superior. Este no era el mundo del comercio que había soñado, era un universo de agotamiento físico e invisibilidad social. Para agravar la situación, cuando finalmente se le concedió la oportunidad de trabajar en el piso de ventas, el resultado fue un fracaso rotundo. Frank, el joven que podía organizar meticulosamente una tienda de fantasía, se mostraba torpe y tímido frente a clientes reales. En el comercio minorista del siglo XIX, la venta constituía un arte de persuasión que implicaba regatear, encantar y una cierta teatralidad. Un buen dependiente podía persuadir a un cliente de adquirir algo que no tenía intención de comprar. Frank carecía de estas habilidades. Era demasiado serio, demasiado silencioso. No lograba promocionar un producto en el que no creía ni regatear precios. Su tranquila honestidad se convertía en una desventaja. Sus cifras de ventas eran tan bajas que su jefe, William Moore, en una decisión que debió ser profundamente humillante, le redujo el sueldo de $10 a $8.50 a la semana. Se le informó sin rodeos que era en esencia inútil como vendedor. Para cualquier otro joven, esta experiencia podría haber significado el fin de su aspiración. La vergüenza y la decepción lo habrían devuelto fácilmente a la granja, con la moral por los suelos. No obstante, Frank poseía una combinación única de sensibilidad discreta y tenaz resistencia. La humillación le dolió, pero también encendió en él una llama. Relegado nuevamente al almacén, se transformó en un observador obsesivo. Analizaba cada detalle, observaba qué artículos los clientes tomaban, examinaban y luego devolvían. Notó las mesas repletas de lo que la tienda denominaba lotes de trabajo, restos, productos fuera de temporada, artículos que simplemente no se vendían.
Este era el peso muerto de la tienda. Una colección de fracasos comerciales que acumulaban polvo en los rincones. Vio baberos, dedales, artículos de costura, pañuelos económicos, todos productos perfectamente funcionales, pero que se perdían en el caos desordenado y con precios variables del establecimiento. El problema, se dio cuenta, no residía en la mercancía, sino en el sistema. Un cliente podría estar dispuesto a pagar 10 centavos por un pañuelo, pero si éste se encontraba junto a un rollo de seda valorado en varios dólares, parecía insignificante. No existía una propuesta de valor clara. En ese momento, la idea comenzó a gestarse. Fue una síntesis de sus juegos de infancia y su humillación profesional. ¿Qué sucedería si todos esos artículos olvidados se agruparan en un solo lugar? Y si a todos se les asignara un precio único, increíblemente bajo, un precio tan reducido que no requiriera reflexión, regateo ni habilidad de venta alguna. Un precio que transformara el acto de comprar de una decisión calculada en un simple y satisfactorio impulso. Se aproximó a su jefe, el señor Moore, con su propuesta. Es posible imaginar la escena. El propietario de la tienda, escéptico y hastiado, escuchando a este torpe y fallido granjero convertido en dependiente. Frank sugirió tomar todos los trastos de baja venta y disponerlos en una única mesa cerca de la entrada de la tienda. Y aquí radicaba la parte radical. Todo lo que se encontrara en la mesa tendría un precio de 5 centavos, un níquel. No una oferta de 99 centavos, que era meramente un ingenioso truco de marketing, sino un precio simple y honesto de 5 centavos. Moore se mostró profundamente escéptico. Parecía absurdo. Vender artículos por un níquel, seguramente, implicaría pérdidas para la tienda, pero la mercancía era esencialmente inútil tal como estaba, ocupando un espacio valioso. Sin nada que perder, y quizás con un poco de compasión por su joven y serio empleado, accedió a regañadientes. Le proporcionó un montón de tela roja para cubrir una mesa improvisada y le instó a intentarlo. Frank trabajó con una intensidad febril. Reunió los tesoros olvidados del almacén, los limpió y los colocó en la mesa cubierta de rojo con el mismo cuidado que una vez había empleado para sus piedras pulidas. Pintó a mano un cartel sencillo y llamativo. Cualquier artículo por 5 centavos. Al día siguiente la tienda abrió. Al principio, la afluencia no fue considerable, pero luego algunos clientes, atraídos por la tela roja brillante y el cartel llamativo, se acercaron. Tomaron un dedal, 5 centavos. Examinaron un babero, 5 centavos. Una pequeña ola de incredulidad, seguida de emoción, recorrió la tienda. La gente comenzó a agolparse alrededor de la mesa. La mercancía, que había permanecido sin vender durante meses, empezó a desaparecer. Los clientes no compraban solo un artículo. Adquirían 3, 4, 5 cosas a la vez. La pura alegría de la ganga resultaba irresistible. Al final del día, la mesa estaba completamente vacía. Se había agotado. En aquel único día, asombrosamente exitoso, Frank Winfield Woolworth no solo había liquidado algunas existencias antiguas, había demostrado una teoría revolucionaria del comercio minorista. Había descubierto que un precio fijo bajo podía generar más beneficios a través de un alto volumen que un precio variable alto a través de ventas individuales. Había tropezado con la fórmula mágica para el consumismo de masas, y en el aturdido silencio de su jefe y el tintineo de los níqueles en la caja registradora, la humillación de ser un vendedor inútil se desvaneció. Quizás no había sido capaz de vender un solo artículo caro, pero acababa de descubrir cómo vender todo a todos. El imperio de las 5 y 10 nació en ese momento, en una humilde mesa cubierta de rojo en Watertown, Nueva York. Aquel día triunfal en Hawkesbury, y Moore representó una reivindicación personal. Sin embargo, para Frank también fue un llamado a la acción. Ahora poseía una idea poderosa y probada, y lo consumía la necesidad de construir algo propio a partir de ella. Trabajar para otra persona ya no era una opción. El sabor del éxito, por pequeño que fuera, había encendido su ambición hasta convertirla en un incendio. Reunió hasta el último céntimo que poseía
y con un pequeño préstamo de su antiguo jefe, un hombre ahora convencido del peculiar genio de su protegido, acumuló un capital inicial de poco más de $300. Era una suma exigua, un presupuesto mínimo sobre el cual edificar un sueño. Pero para Frank lo era todo. Eligió Utica, Nueva York, para su primera aventura. El 22 de febrero de 1879, con el corazón rebosante de esperanza y una tienda repleta de artículos de 5 centavos, abrió las puertas de la gran tienda de 5 centavos de Woolworth. El concepto era una versión pura y sin diluir de su experimento inicial. Cada artículo, desde papelería hasta utensilios de cocina, costaba un níquel, e introdujo otra innovación inusual para la época: exhibiciones abiertas que permitían a los clientes examinar y elegir los artículos por sí mismos. La mercancía se exponía en mostradores abiertos, invitando a los clientes a mirar, tocar y manipular los productos sin la intervención de un dependiente. En una época en la que la mayoría de la mercancía se guardaba de forma segura detrás de los mostradores, esto constituía un acto de profunda confianza en el cliente y una democratización de la experiencia de compra. Inicialmente, la novedad surtió efecto. La población de Utica se mostró intrigada y las ventas fueron rápidas. Frank debió experimentar una oleada de euforia, convencido de que su sueño se estaba materializando. Sin embargo, la emoción inicial pronto se disipó. La ubicación de la tienda era deficiente, situada en una calle lateral con escaso tránsito peatonal. Más críticamente, había juzgado erróneamente el mercado. Una tienda que vendía exclusivamente artículos de 5 centavos poseía un atractivo limitado. Una vez que los clientes adquirían los pocos productos que necesitaban, había pocas razones para regresar. El inventario era demasiado restringido para sostener un negocio recurrente. En pocas semanas, el flujo de clientes se redujo a un goteo. El sueño se transformó en una pesadilla al presenciar cómo su pequeña inversión se evaporaba. La primera tienda Woolworth fue un fracaso, cerrando sus puertas en mayo, apenas unos meses después de su apertura. La derrota fue aplastante. Había perdido casi todo su capital. La humillación fue inmensa, mucho más severa que la reducción de su salario. Regresó al punto de partida, pero esta vez cargado de deudas y con el amargo sabor de la derrota. Hombres menos resueltos habrían desistido, pero la resiliencia de Frank, forjada en las dificultades de la granja y las decepciones de su temprana carrera, se mantuvo firme. No interpretó el fracaso en Utica como un rechazo de su idea central, sino como un defecto en su ejecución. Analizó sus errores con una mirada fría y clara. La ubicación era incorrecta. La mezcla de productos era demasiado limitada. Necesitaba aprender, adaptarse y volver a intentarlo. Regresó a la granja de sus padres, pero no derrotado, sino en proceso de reagrupación. Vendió sus existencias restantes para saldar sus deudas y comenzó a planificar su siguiente movimiento. Un amigo le sugirió considerar Lancaster, Pensilvania, una próspera ciudad agrícola e industrial, con una considerable población de inmigrantes alemanes de clase trabajadora, personas que comprendían el valor del dinero, o en este caso, de un níquel. El mismo amigo le ofreció un consejo crucial. No te limites solo a los artículos de 5 centavos, añade una línea de 10 centavos, duplica tu límite de precios y aumentarás exponencialmente la variedad y calidad de los productos que puedes ofrecer. Fue una sugerencia brillante, y Frank la acogió con entusiasmo. El 7 de junio de 1879, con un nuevo préstamo ligeramente mayor y un stock de mercancía cuidadosamente seleccionada, abrió su segunda tienda en Lancaster. El cartel en la fachada rezaba: tienda de 5 y 10 centavos de Woolworth. La inclusión de los artículos de 10 centavos resultó transformadora, permitiéndole vender productos ligeramente más grandes y sustanciales: pequeñas herramientas, utensilios de cocina de mejor calidad, juguetes y decoraciones más elaboradas. Desde el momento de su apertura, la tienda de Lancaster fue un fenómeno. Las familias de clase trabajadora de la ciudad acudieron en masa. Aquí encontraron un lugar donde podían permitirse no solo las necesidades básicas,
sino también pequeños lujos. Una madre podía adquirir una cinta para el cabello de su hija. Un padre podía comprar una navaja de bolsillo nueva. Un niño podía permitirse un pequeño juguete con sus propios ahorros. Era un lugar de abundancia asequible. Las innovaciones de Frank, los expositores abiertos, los precios fijos, la caja registradora central que agilizaba las transacciones, crearon un ambiente de compras animado, bullicioso y eficiente. Las ganancias fueron inmediatas y asombrosas, recuperando, según se dice, toda su inversión en cuestión de semanas. El fracaso en Útica fue instantáneamente borrado por el abrumador éxito en Lancaster. Frank Woolworth no solo había abierto una tienda exitosa, había perfeccionado su fórmula. Había creado las 5 y 10, un concepto minorista que no solo lo convertiría en millonario, sino que cambiaría fundamentalmente el tejido de la sociedad estadounidense. Había otorgado a la gente común poder adquisitivo, dignidad y una sensación de inclusión en la floreciente cultura del consumo de la Edad Dorada. La tienda de Lancaster aún se mantiene en pie hoy, un monumento a una segunda oportunidad y al nacimiento de un imperio minorista. El éxito arrollador de la tienda de Lancaster demostró que la fórmula de Frank no fue una casualidad, sino un modelo replicable y escalable para la revolución minorista. Sin embargo, él era consciente de que no podía construir un imperio solo. Necesitaba socios, aliados de confianza, que compartieran su visión y su incansable ética de trabajo. ¿Y en quién podía confiar más que en su propia familia? Su primer y más importante recluta fue su hermano menor, Charles Sumner Woolworth. Charles era, en muchos aspectos, el contrapunto perfecto para su visionario hermano mayor. Donde Frank era el soñador, el innovador, el genio a veces errático, Charles representaba la mano firme. Era pragmático, organizado y poseía una aguda mente operativa, el equilibrio para la visión de Frank. En 1880, Frank incorporó a Charles al negocio, estableciéndolo con su propia tienda en Scranton, Pensilvania. Esto no fue meramente un acto de generosidad fraternal, sino una jugada estratégica maestra. Esta sociedad se convirtió en el núcleo de una de las estructuras empresariales más singulares de la época, el sindicato de rivales amistosos. Frank no tenía interés en crear una corporación de arriba hacia abajo, controlada centralmente, al menos no inicialmente. En cambio, fomentó una red de emprendedores, todos unidos por lazos familiares e intereses propios compartidos. Animó a su primo, Seymour H. Knox, a abrir una tienda. Se asoció con su antiguo colega de Hawkesbury y Moore, Fred M. Kirby. Incorporó a otros parientes y asociados de confianza. El modelo era ingenioso. Cada socio poseía y operaba sus propias tiendas, lo que les proporcionaba un poderoso sentido de propiedad y el incentivo para maximizar sus propias ganancias. Sin embargo, todos operaban bajo la bandera de Woolworth y, lo que es crucial, unían su poder de compra. Al adquirir mercancías en enormes cantidades directamente de los fabricantes, podían negociar precios mucho más bajos de lo que cualquier propietario de tienda independiente podría esperar lograr. Este fue el secreto de su éxito. La autonomía y el impulso de los emprendedores individuales, combinados con el enorme apalancamiento económico de un sindicato. Eran rivales amistosos. A veces competían por ubicaciones privilegiadas en la misma ciudad, pero también compartían información, estrategias y recursos de compra. Frank era el líder indiscutible, la fuente de la idea central, pero creó un sistema en el que todos podían prosperar junto a él. Era una red descentralizada y en rápida expansión de tiendas de 5 y 10, que se extendía como un reguero de pólvora por las ciudades y pueblos industriales del noreste. Charles demostró ser un líder excepcionalmente capaz por derecho propio, supervisando la rápida expansión por toda Pensilvania. Se abrieron tiendas en Reading, Harrisburg y Wilkes-Barre. El sindicato se extendió a Nueva Jersey, Delaware, Connecticut y de nuevo al estado natal de Frank, Nueva York. A finales de la década de 1880, menos de una década después del triunfo en Lancaster, el sindicato controlaba más de 20 tiendas. En 1889, el número había aumentado a 21,
un testimonio del poder y la velocidad de su modelo de expansión. Su mercado objetivo era la columna vertebral de la América industrial, los obreros, los mineros, las familias inmigrantes que inundaban las ciudades de la nación. Estas eran personas que habían sido en gran parte ignoradas por las tiendas de telas tradicionales y los elegantes grandes almacenes. Woolworths les ofrecía una experiencia minorista limpia, luminosa y acogedora. No había dependientes que juzgaran, ni etiquetas de precio intimidantes. Era una tienda para ellos. Frank fue un innovador implacable, no solo en precios, sino también en comercialización y gestión de tiendas. Fue uno de los primeros minoristas en comprender el poder de la ubicación, a menudo pagando una prima por terrenos en esquina, en las calles más concurridas, lo que se conocería como Main Street. Planificaba meticulosamente la disposición de sus tiendas, creando pasillos largos y colocando estratégicamente artículos de compra por impulso, como dulces y frutos secos, cerca de las cajas registradoras. Fue un pionero del análisis de datos mucho antes de que existiera el término, rastreando obsesivamente los datos de ventas, identificando qué artículos eran los más vendidos y cuáles eran un fracaso, refinando constantemente su inventario para satisfacer la demanda de los clientes. También cultivó una cultura corporativa distintiva. Contrató a jóvenes ambiciosos, a menudo de orígenes tan humildes como el suyo, y los formó en el modo Woolworth. Creó un sistema de promoción interna, permitiendo que un mozo de almacén ascendiera al nivel de gerente de tienda e incluso socio. Exigía trabajo duro y lealtad, pero ofrecía una oportunidad genuina de movilidad ascendente. Estaba construyendo no solo una cadena de tiendas, sino un ejército de comerciantes dedicados, todos adoctrinados en su revolucionaria filosofía minorista. El granjero se estaba convirtiendo en un general, y su sindicato de rivales amistosos era la fuerza poderosa y de rápido movimiento que estaba conquistando el comercio minorista estadounidense, de a un níquel y un centavo a la vez. El sindicato Woolworth se erigió como una fuerza revolucionaria, una vasta red descentralizada de tiendas que rápidamente reescribía las reglas del comercio minorista estadounidense. Frank Woolworth y sus amistosos rivales habían desatado un gigante comercial edificado sobre la simple y poderosa alquimia de transformar níqueles y centavos en montañas de oro. No obstante, a medida que el siglo XIX se adentraba en el XX, la misma estructura que había posibilitado su crecimiento explosivo comenzó a manifestar sus limitaciones. Un ejército de emprendedores individuales, por muy amigables o brillantes que fueran, no equivalía a un imperio unificado. Y Frank Winfield Woolworth, el príncipe mercader, ahora soñaba con un imperio. El sindicato, con todas sus fortalezas, se estaba transformando en una pesadilla logística. Si bien se beneficiaban de las compras conjuntas, cada socio seguía dirigiendo su propio mini-feudo. Esto condujo a inconsistencias. Una tienda en Scranton podía presentar una atmósfera diferente, un estándar de limpieza distinto o una mezcla de productos ligeramente particular en comparación con una en Buffalo. A medida que el número de tiendas superaba las 100 y luego las 200, mantener la esencia del modo Woolworth se convirtió en un desafío inmenso. Frank era un hombre obsesionado con los detalles. El ancho de los pasillos, el pulido de los accesorios de latón, la pulcritud del mostrador de dulces. Comprendía que el poder de la marca residía en su consistencia, en la promesa de que un cliente podía entrar en cualquier Woolworth de cualquier ciudad y tener exactamente la misma experiencia limpia, brillante y asequible. El modelo de sindicato, con su mosaico de propiedades, amenazaba con diluir esa promesa. Además, el panorama empresarial estaba experimentando una transformación. La era de los trusts y los titanes, Rockefeller, Carnegie, Morgan, había demostrado el inmenso poder de la consolidación para competir a escala nacional e incluso internacional. Woolworths necesitaba ser más que una afiliación laxa. Requería una única identidad corporativa, una estructura de mando centralizada y una presencia formidable en Wall Street. Frank sabía que el futuro residía en la constitución de una sociedad anónima. El proceso
de unir a estos socios poderosos e independientes bajo un mismo techo corporativo fue una negociación delicada y compleja. Todos ellos eran millonarios hechos a sí mismos, hombres que habían construido sus propias fortunas basándose en la idea inicial de Frank. Estaba su firme hermano Charles, que gestionaba un vasto y rentable territorio. Estaba su primo, Seymour H. Knox, un brillante comerciante que se había expandido a la alimentación y otras empresas. Estaba Fred M. Kirby, cuya cadena de tiendas era una fuerza dominante por derecho propio. No eran subordinados, eran reyes en sus propios reinos. Las negociaciones, que se prolongaron durante 1911, constituyeron un juego de alta tensión de diplomacia y finanzas. Es posible imaginar las tensas reuniones en salas de juntas neoyorquinas con paneles de madera y humo. Abogados y banqueros examinaban los libros de contabilidad, calculando el valor de la cadena de tiendas de cada hombre, regateando sobre la asignación de acciones y los puestos en la nueva jerarquía corporativa. Frank, como originador de la idea y el mayor operador individual, era el centro de gravedad natural. Su visión era crear una única entidad colosal, la F.W. Woolworth Company, que absorbería todas sus 596 tiendas combinadas. Era una propuesta asombrosamente ambiciosa. Tenía que convencer a sus socios para que intercambiaran su autonomía como propietarios por certificados de acciones y puestos en la junta de una entidad mucho más grande, más poderosa, pero también más impersonal. En última instancia, la lógica de la consolidación era innegable. El 12 de enero de 1912, el acuerdo se concretó. La F.W. Woolworth Company se constituyó oficialmente, un gigante minorista nacido de la noche a la mañana. Frank Winfield Woolworth fue nombrado su presidente. Los otros socios se convirtieron en vicepresidentes y accionistas importantes. La empresa salió a bolsa y su debut fue una sensación. Frank y sus socios, ya adinerados por las ganancias de sus tiendas, se transformaron en titanes de las finanzas. Su patrimonio neto se disparó a la estratosfera. El granjero de Rodman era ahora uno de los hombres más ricos de América. Como presidente, el estilo de liderazgo de Frank era una mezcla única de gran visión y una obsesión por el micromanagement. Mientras planificaba la expansión global, le preocupaba igualmente un estante polvoriento en una tienda de Peoria. Era célebre por sus visitas sorpresa a las tiendas, entrando sin que se le escapara el más mínimo detalle. Revisaba las huellas dactilares en los mostradores de cristal, inspeccionaba la pulcritud de las exhibiciones de mercancías y observaba la eficiencia de los cajeros. Los gerentes de las tiendas vivían en un estado de perpetua anticipación nerviosa ante una visita del viejo. Una anécdota que se cuenta con frecuencia es la de Frank detectando una bombilla fundida en el techo de una tienda. No se limitó a decirle al gerente que la arreglara. Se quedó y cronometró el tiempo que tardaba un dependiente en conseguir una escalera y reemplazar la bombilla, sermoneando al gerente sobre la importancia de mantener un ambiente luminoso y acogedor. Para él, cada detalle contribuía a la experiencia del cliente y, por lo tanto, a los resultados finales. Dirigió su nueva corporación no con mano de hierro, sino con la lupa de un inspector, asegurándose de que su fórmula original perfecta se replicara con absoluta fidelidad en todo su vasto y creciente dominio. La ambición de Frank Woolworth no era de aquellas que podían ser contenidas por los océanos. La consolidación de su imperio americano no fue un fin, sino un principio. Concibió el concepto de 5 y 10 no como un fenómeno meramente estadounidense, sino como uno universal. Creía que el deseo de bienes de calidad asequibles constituía un impulso humano fundamental que trascendía la cultura y la nacionalidad. Su mirada se dirigió hacia el este, a través del Atlántico, hacia el viejo mundo de Europa. Inició viajes de exploración al extranjero, particularmente a Inglaterra y Alemania, las potencias industriales europeas. Recorrió las bulliciosas calles de Londres, París y Berlín, no como un turista, sino como un antropólogo minorista. Observó los hábitos de compra de las clases trabajadoras, examinó los puestos de mercado desordenados y las tiendas formales e intimidantes. Lo que vio
fue una oportunidad. El comercio minorista europeo estaba en gran parte anclado en la tradición, a menudo segmentado por rígidas líneas de clase. No existía nada comparable al espacio luminoso, abierto y democrático de una tienda Woolworth, donde una duquesa y una obrera podían, en teoría, adquirir el mismo artículo de 10 centavos codo a codo. Su primera incursión internacional fue un paso lógico y menos arriesgado hacia una cultura familiar: Canadá. En 1907, la primera Woolworth canadiense abrió sus puertas y fue un éxito inmediato, demostrando la facilidad con la que el modelo podía trasplantarse. Sin embargo, el verdadero premio, la prueba definitiva de su visión, era Gran Bretaña. La entrada en el Reino Unido en 1910 representó una apuesta masiva. Muchos de sus colegas americanos y asesores británicos le advirtieron en contra, argumentando que Gran Bretaña no era América. Su sociedad estaba profundamente estratificada, y el sistema de clases era una fuerza poderosa e invisible que dictaba todo, incluyendo dónde se realizaban las compras. Temían que la idea de una tienda económica se encontrara con el esnobismo y el desdén de las clases medias, mientras que se pensaba que las clases trabajadoras estaban demasiado arraigadas a la tradición para adoptar un concepto americano tan descarado. También había que considerar la arraigada competencia local. Frank ignoró a los detractores, manteniendo una fe inquebrantable en su fórmula. Comprendía que el deseo de una ganga era un gran igualador. Reunió un equipo, los envió a Inglaterra y comenzó a planificar metódicamente su incursión. El primer desafío consistió en el nombre. Five and Dime era un término distintivamente estadounidense. Necesitaba un equivalente británico. Tras mucha deliberación, dieron con una genialidad de marketing. Nada más de 6 peniques. Era simple, memorable y capturaba perfectamente la esencia del modelo de precio fijo para una audiencia británica. Eligió Liverpool como su primera cabeza de playa, una bulliciosa ciudad portuaria, con una considerable clase trabajadora industrial, una demografía perfecta para su nueva empresa. Consiguió una ubicación privilegiada en Church Street, una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Invirtió inmensos recursos en convertir la tienda en una joya, aún más grandiosa y luminosa que sus homólogas americanas. Los accesorios eran de caoba pulida, la iluminación brillante y las exhibiciones impecables. Quería romper la noción preconcebida de que barato debía significar desagradable. El 5 de noviembre de 1910, la primera Woolworth británica abrió sus puertas. La respuesta no fue solo exitosa, fue un pandemonio. Desde el momento en que se abrieron las puertas, una multitud masiva se abalanzó sobre la tienda, atraída por una combinación de curiosidad y el irresistible encanto del precio de 6 peniques. La tienda estaba tan atestada que la mercancía era arrastrada de los mostradores por la pura presión de los cuerpos. La gente se desmayaba en los pasillos y el personal estaba completamente abrumado. En una hora, Frank tuvo que tomar la decisión de cerrar las puertas para evitar que entrara más gente. La situación exterior se volvió tan caótica que la policía de Liverpool tuvo que ser llamada para controlar a la multitud, que se extendía por varias manzanas calle abajo. Fue una sensación nunca antes vista en el mundo minorista británico. La prensa estaba cautivada. Los periódicos que habían sido escépticos ahora publicaban relatos asombrosos de la maravilla comercial estadounidense. Frank no solo había abierto una tienda, había desatado un fenómeno cultural. El éxito en Liverpool se replicó instantáneamente en otras ciudades del Reino Unido. La tienda de 6 peniques se convirtió en una institución nacional casi de la noche a la mañana, demostrando que su visión era verdaderamente global. El tranquilo joven de Rodman, Nueva York, era ahora un titán del comercio internacional, un innovador cuyas ideas estaban remodelando la forma en que el mundo realizaba sus compras. Hacia 1910, Frank Woolworth era más que un hombre acaudalado. Era una fuerza de la naturaleza, un monarca del comercio. Su imperio de níqueles y centavos se extendía por un continente y un océano. Sin embargo, para un hombre de su ambición monumental,
un vasto imperio invisible de tiendas, no era suficiente. Necesitaba un símbolo, un monumento, que se erigiera como un testimonio físico permanente de su increíble trayectoria. Una estructura que rascara el cielo y anunciara al mundo que el humilde granjero no solo había llegado, sino que había conquistado. Soñaba con construir una catedral del comercio. Sus viajes por Europa lo habían imbuido de admiración por las grandes catedrales góticas del Viejo Mundo. Notre Dame, la Catedral de Colonia. Le asombraba su escala, su belleza, su pura y desafiante permanencia. Eran monumentos a la fe y al poder, construidos para perdurar siglos. Deseaba construir algo de esa misma magnitud en el corazón del mundo moderno, la ciudad de Nueva York. Pero su catedral no estaría dedicada a Dios, sino al motor del nuevo siglo, el comercio, su comercio. No se trataba solo de construir una sede para su empresa. Era una búsqueda profundamente personal, un acto de desafío contra un mundo que una vez lo había desestimado. Su edificio se elevaría sobre sus mansiones. Sería la estructura más alta y magnífica del mundo, y se construiría no sobre tierras heredadas o monopolios ferroviarios, sino sobre una base de níqueles y centavos. Encontró a su arquitecto en Cass Gilbert, un hombre que compartía su predilección por los grandes estilos históricos. Woolworth se convirtió en el mecenas por excelencia, involucrándose en cada detalle del diseño y la construcción. Él y Gilbert forjaron una poderosa asociación. Frank deseaba un diseño gótico, y Gilbert lo materializó, creando una obra maestra de arquitectura neogótica que era a la vez un romántico regreso al pasado y una maravilla de la ingeniería moderna. La construcción comenzó en 1910 en un terreno privilegiado en Broadway, en el Bajo Manhattan. Durante 3 años, los neoyorquinos observaron con asombro cómo el esqueleto de acero del edificio se elevaba cada vez más, empequeñeciendo todas las demás estructuras de la ciudad. La ingeniería fue revolucionaria, empleando las técnicas más avanzadas de la época. Pero fue la piel del edificio, su fachada, lo que resultó verdaderamente impresionante. En lugar de piedra, estaba revestida de terracota arquitectónica de color crema brillante, moldeada en intrincados tracerías góticas, gárgolas y altísimos pináculos. Parecía menos un edificio de oficinas y más un palacio de cuento de hadas. La obsesión de Frank por los detalles era legendaria. Aprobó personalmente los diseños del vestíbulo, que se convertiría en una sinfonía de mármol, mosaicos y vidrieras, rivalizando con cualquier catedral europea. Incluso poseía sentido del humor sobre su propia creación. Entre las intrincadas tallas del vestíbulo había pequeñas y caprichosas gárgolas. Una representaba a Cass Gilbert acunando una maqueta del edificio. Otra, célebre, mostraba al propio Frank contando sus níqueles y centavos para sufragar todos los gastos. Y lo hizo. Este es quizás el hecho más asombroso del edificio Woolworth. El costo final ascendió a la asombrosa cifra de $13.5 millones, el equivalente a cientos de millones de dólares en la actualidad. Frank Woolworth financió la construcción en gran parte con su fortuna personal, pagando en efectivo sin depender de grandes préstamos o inversores externos. Fue una demostración pura y sin adulterar de la rentabilidad de su empresa y de su propia inmensa riqueza. Fue un acto de suprema confianza financiera, un testimonio de su arraigada creencia en la prudencia fiscal y en evitar las deudas. La noche del 24 de abril de 1913, el edificio fue inaugurado oficialmente. La ceremonia constituyó un evento de alcance nacional. A la hora señalada, el presidente Woodrow Wilson, desde la Casa Blanca, accionó un botón telegráfico. A cientos de kilómetros de distancia, en Nueva York, esa señal iluminó instantáneamente las 80.000 bombillas del edificio Woolworth. La Catedral del Comercio se encendió, su corona gótica un faro en el cielo nocturno. Con 792 pies, 241 metros, ostentó durante 17 años el título de edificio más alto del mundo. Pero más allá de su altura, fue el símbolo definitivo de la vida de Frank Woolworth,
un monumento al poder de una idea simple, un testimonio de ambición implacable y la respuesta final y elevada de un granjero tranquilo al mundo. Mientras Frank Woolworth erigía su monumento al comercio, la estructura familiar que había construido comenzaba a desintegrarse. La misma obsesión que impulsó su imperio privó a su hogar del afecto. Era un titán para el mundo exterior, pero un fantasma en su propia mesa. Su vasta riqueza le procuró la adoración de millones y una distancia cada vez mayor de aquellos que compartían su apellido. En el epicentro de esta discreta melancolía se encontraba su esposa, Jenny Creighton, la joven con la que se había casado en 1876, su novia de la infancia, una mujer de orígenes humildes que lo había apoyado durante los años de escasez y lucha. Había sido su compañera en los albores, quizás incluso trabajando en las primeras tiendas, compartiendo el sueño cuando éste aún era pequeño y manejable. No obstante, la realidad de su vida en el siglo XX era algo con lo que ella nunca había contado y que, al parecer, nunca pudo abrazar por completo. Jenny era una mujer que prefería la tranquilidad, sintiéndose incómoda con el gran espectáculo en que se habían convertido sus vidas. Demostraba poco interés en las fiestas suntuosas, los círculos de la alta sociedad o la constante atención pública. A medida que la estrella de Frank ascendía, Jenny parecía retirarse aún más a las sombras. Mientras él les construía una mansión palaciega de 35 habitaciones en la Quinta Avenida, y más tarde una extensa finca de estilo renacentista italiano de 60 habitaciones llamada Winfield Hall en Glen Cove, Long Island, estas no eran hogares en el sentido estricto. Eran escaparates atendidos por ejércitos de sirvientes, lugares donde una familia podía perderse fácilmente en la pura escala de la opulencia. Se decía que Jenny a menudo parecía sola y aislada dentro de estas jaulas doradas, anhelando los tiempos más sencillos en Lancaster, al hombre que había sido antes de transformarse en un príncipe del comercio. La relación de Frank con sus 3 hijas, Helena, Edna y Jessie, estuvo marcada por una dinámica similar de amor y distancia. Sin duda, las adoraba, pero su lenguaje principal de afecto se volvió material. Sus frecuentes y prolongados viajes de compras por todo el mundo eran una necesidad para el negocio, pero también lo mantenían alejado de su familia durante largos períodos. Regresaba cargado de regalos espectaculares, joyas exóticas de la India, sedas finas de China, antigüedades de Francia. Les proporcionó todo lo que el dinero podía comprar: la mejor educación, vestuarios extravagantes y una vida de privilegios inimaginables. Lo que no podía darles, al parecer, era su tiempo. Era el patriarca poderoso, benévolo, pero en última instancia ausente. Su presencia se percibía más a través de los cheques que firmaba que de las conversaciones que mantenía. Las hijas crecieron en un mundo de inmensa presión y expectativas. Eran herederas de Woolworth, una especie de realeza americana. Sus vidas eran narradas en las páginas de Sociedad, cada movimiento suyo escudriñado. Se esperaba que se casaran bien, que administraran sus hogares y que ocuparan su lugar en los escalones más altos de la sociedad. Fue la hija del medio, Edna, quien pareció encarnar tanto el glamour como el peligro de esta existencia. En 1905 formó una pareja brillante, casándose con el apuesto y ambicioso Franklin Lowe Houghton. Houghton era una estrella en ascenso en el mundo de las finanzas, un hombre que llegaría a cofundar la poderosa firma de corretaje E.F. Houghton & Company. Superficialmente, fue una unión perfecta, una fusión de 2 dinastías dinámicas y poderosas de nuevo dinero. Eran una pareja dorada, asiduos en los círculos más exclusivos de Nueva York, Newport y Palm Beach. En 1912 tuvieron a su única hija, a quien llamaron Bárbara. En este canal, cada semana te esperan explicaciones claras y relatos intrigantes sobre fortunas ocultas, el ascenso y caída de imperios, y cómo el dinero y la política han moldeado el mundo. Aquí aprenderás más sobre la historia del poder, despertarás tu curiosidad y ampliarás tu cultura. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte.
A continuación seguimos. Sin embargo, bajo la brillante fachada de su vida pública, el matrimonio se encontraba en tensión. La ambición de Hutton solo era igualada por sus apetitos. Era un conocido mujeriego, sus infidelidades, un secreto mal guardado en su círculo social de élite. Para Edna, criada en un estricto hogar victoriano, esto constituía una fuente de constante humillación y angustia. Era una Woolworth, un nombre sinónimo de una especie de virtud sólida y respetable de clase media. No obstante, se encontraba atrapada en un matrimonio que se sentía como una traición pública. La fortuna que se suponía que le daría todo, de hecho, la había convertido en el objetivo de un hombre que quizás amaba más el nombre Woolworth que a la hija Woolworth. En 1912, el nacimiento de su hija Bárbara debería haber sido un momento de alegría, un ancla potencial en su turbulento matrimonio. Y en muchos sentidos, así fue. Edna adoraba a su hija, volcando en la niña todo el amor y el afecto que tan dolorosamente estaban ausentes en su relación con su esposo. Pero la llegada de una hija hizo poco para mitigar el comportamiento de Franklin o para reparar las fracturas fundamentales de su unión. Si acaso, pudo haber aumentado la presión sobre Edna, quien ahora era responsable de criar a la próxima heredera Woolworth Houghton. Comenzó a sufrir una variedad de dolencias. En una época en que los problemas de salud de las mujeres a menudo se descartaban vagamente como afecciones nerviosas, probablemente estaba lidiando con una grave ansiedad y depresión, exacerbadas por su profunda infelicidad matrimonial y la naturaleza aislante de su vida. Se volvió cada vez más dependiente de los medicamentos de la época, particularmente el Veronal, un barbitúrico popular y potente recetado para todo, desde el insomnio hasta la ansiedad. Era una sustancia peligrosa y adictiva, pero a principios del siglo XX, los médicos la prescribían con una frecuencia alarmante. Su vida se transformó en un frágil acto de equilibrio, manteniendo una fachada pública impecable mientras se desmoronaba en privado. Las fiestas se volvieron más suntuosas, las sonrisas más frágiles, un baile frenético y brillante al borde de un precipicio. La tormenta se estaba gestando, y su destino era una lujosa suite en el Plaza Hotel de Nueva York. Mayo de 1917. América acababa de ingresar a la Gran Guerra, y un manto de ansiedad y fervor patriótico cubría la nación. Para Edna Woolworth Houghton, la guerra en Europa era un estruendo lejano, secundario a la guerra privada que libraba en su propia vida. Ella, Franklin y su hija Bárbara, de 5 años, se alojaban en el Hotel Plaza, ese ícono del lujo neoyorquino. Sin embargo, el opulento entorno no ofrecía santuario. Las discusiones entre Edna y su esposo, según los informes, se habían vuelto más frecuentes y amargas. Los últimos días de su vida estuvieron impregnados de una tensión palpable, incluso para el personal del hotel. La mañana del 2 de mayo, la ilusión de la familia perfecta se hizo añicos para siempre. La secuencia exacta de los acontecimientos permaneció envuelta en la niebla del secretismo familiar y el paso del tiempo. Pero el resultado fue horrible. Edna fue encontrada inconsciente en su suite, y la persona que hizo el descubrimiento no fue una criada o su esposo, sino su hija de 5 años. Solo es posible imaginar la escena, un momento de inocencia infantil, chocando con el trauma definitivo. Una niña pequeña, quizás buscando a su madre para comenzar el día, abriendo la puerta de un dormitorio para encontrar una escena de inmovilidad aterradora. Ese único y terrible momento se convertiría en el trauma fundacional de la vida de Bárbara Houghton, una herida que nunca se curaría del todo, dando forma a la trayectoria solitaria y trágica de la pobre niña rica. La historia oficial se construyó rápida y cuidadosamente. Se llamó al médico de la familia, se notificó a las autoridades y se presentó una narración. Edna, se anunció, había estado sufriendo una dolorosa infección de oído, mastoiditis. Había tomado su Veronal, recetado para el dolor, y en su estado de angustia, accidentalmente había tomado una sobredosis fatal. El informe del forense reflejó esto diligentemente, dictaminando su muerte como un envenenamiento accidental.
Fue una historia ordenada, trágica, pero en última instancia sin culpa, que preservó la dignidad de las dos poderosas familias involucradas. Sin embargo, casi de inmediato, los susurros y rumores comenzaron a circular por la sociedad neoyorquina. La historia parecía demasiado conveniente. Amigos y conocidos que sabían de la profunda infelicidad en el matrimonio Hutton, que habían presenciado el frágil estado de Edna, encontraron difícil creer que su muerte fuera un simple accidente. La palabra suicidio se pronunciaba en voz baja, un término que conllevaba un inmenso estigma social en 1917, una marca de vergüenza que una familia tan prominente como los Woolworth haría cualquier cosa por evitar. Décadas más tarde, algunos biógrafos como C. David Heyman sugirieron una versión más oscura de los acontecimientos, alegando que la poderosa influencia familiar pudo haber moldeado el registro oficial para eludir el estigma del suicidio. Estas afirmaciones, sin embargo, siguen sin probarse. Probablemente nunca se conocerá la verdad absoluta de lo que sucedió en esa suite del Plaza. Pero ya sea que su muerte haya sido un trágico accidente producto de la desesperación o un acto deliberado de desesperación, el resultado fue el mismo. Edna Woolworth Hutton falleció a los 33 años, otra víctima de una fortuna que parecía prometerlo todo, pero que brindó tan poca paz. Para el patriarca Frank Winfield Woolworth, la noticia constituyó un golpe inimaginable. Era su hija, su gatita, como él la llamaba cariñosamente. El hombre que podía controlar un imperio comercial global era completamente impotente para evitar esta pérdida íntima y devastadora. Estaba consumido por un dolor que probablemente se agravaba por una terrible y corrosiva culpa. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había visto las señales de advertencia? ¿Habían contribuido su propia ambición implacable y sus frecuentes ausencias a la infelicidad de su hija? Le había proporcionado un mundo de confort material, pero no había logrado ofrecerle un mundo de seguridad emocional. La impecable fachada del edificio Woolworth ahora parecía burlarse de él. Su altura imponente en marcado contraste con las profundidades de su dolor personal. La primera gran grieta había aparecido en la catedral, y para el envejecido rey mercader, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La muerte de Edna proyectó una larga y oscura sombra sobre los últimos años de Frank Woolworth. Era un hombre en declive, un titán visiblemente erosionado por la tragedia personal. El mundo a su alrededor también se encontraba en un violento flujo. La Gran Guerra asolaba Europa, un cataclismo que estaba remodelando el orden global. Frank, un hombre del siglo XIX, creyente en el progreso y en la marcha constante y predecible del comercio, se encontró ahora en una nueva era caótica. Se entregó a su trabajo con una intensidad familiar, pero quienes lo conocían percibieron que la antigua chispa, el optimismo ilimitado, se había extinguido. Continuó con sus meticulosas inspecciones de tiendas, siguió supervisando su vasto imperio, pero era el movimiento de un hombre que huía de un dolor que nunca podría superar. En la primavera de 1919, poco menos de 2 años después de la muerte de Edna, Frank comenzó a quejarse de un dolor de muelas mientras se encontraba en su palaciega finca de Long Island, Winfield Hall. En el gran esquema de su vida, era una molestia trivial. Pero Frank, como muchas personas de su época, tenía un miedo profundo a los dentistas. El estado de la atención dental a principios del siglo XX distaba mucho de ser lo que es hoy. Los procedimientos a menudo eran dolorosos y aterradores. Así que hizo lo que mucha gente hacía. Lo ignoró, esperando que simplemente desapareciera. Se medicó con remedios patentados, pero el dolor empeoró. El diente estaba abscedado, un caldo de cultivo para una infección virulenta. En la era preantibiótica, incluso una simple infección podía ser una sentencia de muerte. Las bacterias del absceso entraron en su torrente sanguíneo, una condición conocida como septicemia. El hombre que había construido el edificio más alto del mundo, que comandaba una red global de tiendas y un ejército de empleados, que podía pagar en efectivo cualquier cosa que deseara,
ahora estaba librando una batalla por su vida contra un enemigo microscópico invisible. Su declive fue asombrosamente rápido. La infección abrumó su sistema. Le sobrevinieron dolores de cabeza cegadores y una fiebre furiosa. Se llamó a los médicos a la finca, pero estaban indefensos. La infección estaba fuera de control. Su familia, incluida su esposa Jenny y sus 2 hijas sobrevivientes, Helena y Jessie, se reunieron junto a su lecho, observando con incredulidad horrorizada cómo el poderoso patriarca se desvanecía. Fue un final profundamente irónico y trágico. Frank Winfield Woolworth, un hombre que personificaba el control, el poder y la planificación meticulosa, fue derribado por un momento de simple negligencia, por un miedo que no pudo superar. El 8 de abril de 1919, apenas 5 días antes de cumplir 67 años, el fundador del Imperio de las 5 y 10 falleció. Su muerte fue un evento nacional. Los periódicos se llenaron de obituarios que lo aclamaban como un titán de la industria, una clásica historia de éxito estadounidense, el granjero que había revolucionado el comercio. El edificio Woolworth, su catedral del comercio, se erigió como su magnífica lápida. Las banderas de las 181 tiendas Woolworth se izaron a media asta. Pero detrás del luto público, su muerte marcó el fin definitivo de una era. El visionario, el innovador incansable, el genio obsesivo que había construido todo el edificio a partir de una única idea brillante, se había ido. La empresa que había creado era ahora una vasta y compleja máquina. Podía funcionar sin él, pero nunca más poseería su alma. La casa de Woolworth quedaba ahora en manos de sus herederos, una dinastía a la deriva de forma repentina y trágica. Tras la muerte de Frank, la inmensa escala de su éxito se hizo plenamente evidente. Cuando se leyó su testamento, las cifras resultaron asombrosas. Su patrimonio se valoró en lo que hoy equivaldría a casi $1.000 millones, una fortuna colosal construida enteramente con níqueles y centavos. El testamento dictaba que esta vasta riqueza se dividiera entre su familia. Su viuda Jenny recibió una herencia masiva, al igual que sus 2 hijas sobrevivientes, Helena McCann y Jessie Donahue. El control de la fortuna familiar, antes concentrado en manos de un solo hombre, ahora se dispersó. Fue el comienzo de una fragmentación financiera que se aceleraría con cada generación que pasaba. Con Frank ausente, la cuestión del liderazgo en la F.W. Woolworth Company era primordial. El Consejo de Administración recurrió a la elección más lógica y quizás la única: su hermano menor, Charles Sumner Woolworth. Charles, quien había sido el primer y más confiable socio de Frank, aceptó a regañadientes la presidencia. Era un minorista profundamente capaz y experimentado, un hombre que comprendía el sistema Woolworth a la perfección. Había gestionado con éxito su propia gran red de tiendas y había sido una figura clave en la empresa desde sus inicios. Sin embargo, Charles no era Frank. Donde Frank era un visionario que prosperaba con el riesgo y la innovación, Charles era un conservador. Su instinto principal era proteger lo que su hermano había construido, no reinventarlo radicalmente. Fue una mano cautelosa y firme en un momento en que la empresa y el mundo estaban a punto de sufrir enormes cambios. Bajo su largo mandato, que duraría hasta 1944, la empresa seguiría siendo rentable, un gigante de primera categoría fiable, pero la energía creativa e inquieta que había definido sus años fundacionales comenzó a desvanecerse. La cultura de la empresa pasó de ser de audacia empresarial a una de gestión corporativa conservadora. El gran barco tenía un nuevo capitán, uno experto en mantener un rumbo fijo, pero que dudaba en explorar nuevas aguas inexploradas. La letanía de las penas familiares aún no había concluido. Apenas 5 años después del fallecimiento de su esposo, en 1924, Jenny Woolworth, la discreta matriarca que había presenciado todo el improbable viaje desde el escaparate de Lancaster hasta la mansión de la Quinta Avenida, sucumbió a una enfermedad cardíaca. Su muerte marcó el cierre definitivo del capítulo
de la generación fundadora. Su propio testamento contenía una disposición que tendría consecuencias monumentales para el futuro de la familia. Legó una parte significativa de su vasta fortuna, más de 26 millones de dólares, directamente a su nieta, Barbara Hutton, la hija de la trágica Edna. Así, a la edad de 12 años, Bárbara, la niña que había encontrado el cuerpo de su madre, la niña ahora efectivamente huérfana por la muerte de su madre y el abandono emocional de su padre, se convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Su herencia total ascendía ahora a la asombrosa cifra de 42 millones de dólares, una suma casi imposible de comprender y mucho menos de gestionar para una niña. Quedó al cuidado de parientes, pasando de casa en casa, una niña solitaria rodeada de una riqueza inimaginable, pero privada del amor y la estabilidad parental que tan desesperadamente necesitaba. La nueva generación de la dinastía Woolworth estaba ahora en su lugar. Helena y Jessie eran grandes damas de la sociedad. Sus vidas giraban en torno a la filantropía, los bailes de caridad y la gestión de sus propias enormes herencias. Tenían poco que ver con las operaciones diarias del negocio minorista que financiaba su estilo de vida. La empresa estaba en las manos firmes y conservadoras de su tío Charles, y la mayor fortuna de la familia y su legado más trágico se concentraban ahora en manos de una niña de 12 años, solitaria y traumatizada. El escenario estaba preparado para la saga de la pobre niña rica, una historia que se convertiría en una fábula con moraleja global sobre el poder corrosivo y destructivo del dinero sin amor. El gran imperio que Frank Woolworth había construido estaba seguro, pero su familia, su dinastía, era profunda y peligrosamente vulnerable. Mientras la F. W. Woolworth Company, bajo la mano firme de Charles Woolworth, se afianzaba en su papel de venerable e inquebrantable titán del comercio estadounidense, la mayor fortuna de la familia estaba ahora en manos de una niña, que según todos los relatos, era la persona más solitaria del mundo. La historia de vida de Barbara Hutton se convertiría en un cuento de hadas moderno a la inversa, una historia con moraleja de una princesa encerrada no en una torre, sino en una fortaleza de riqueza, una jaula dorada de la que nunca escaparía realmente. Su viaje cautivaría y horrorizaría al público durante décadas, una tragedia a cámara lenta que se desarrollaría en el escenario mundial. Tras la muerte de su madre y sus abuelos, la infancia de Bárbara se transformó en una existencia nómada dentro de su propia vasta herencia. Bárbara no era una niña, era una herencia viviente que pasaba de mansión en mansión como un jarrón inútil de valor incalculable. Vivía en pasillos que resonaban, donde el personal superaba en número a la familia, aprendiendo pronto que cada sonrisa tenía un precio. Su padre, Franklin Hutton, la visitaba no con un abrazo, sino con una inspección. Sus ojos escaneaban en busca de defectos, sus palabras un recordatorio constante de lo que no cumplía. Ella no buscaba una fortuna. Era una niña pequeña que buscaba desesperadamente un padre. Creció rodeada de adultos que de una forma u otra estaban en su nómina. Esto generó una profunda distorsión psicológica en su percepción del mundo. ¿Cómo podría discernir si la amabilidad de alguien era genuina o si era simplemente una actuación en beneficio de la heredera? Esta profunda inseguridad la perseguiría el resto de su vida, alimentando una búsqueda desesperada de validación y haciéndola trágicamente susceptible a los encantos de aquellos que buscaban explotarla. Se volvió tímida, retraída y aquejada de mala salud, tanto real como imaginaria. No era una persona, era un titular, una cuenta bancaria, una heredera. El peso de esa identidad, impuesta por una tragedia que era demasiado joven para comprender, resultaría ser una carga demasiado pesada de soportar. El momento que selló para siempre su persona pública llegó en 1930. Mientras la nación se hundía más profundamente en la Gran Depresión, con millones de desempleados y filas de pan serpenteando por las calles de las ciudades, la familia Hutton decidió que era hora del debut oficial en sociedad de Bárbara, de 17 años.
planearon un baile de una extravagancia tan asombrosa que sigue siendo infame hasta el día de hoy. Celebrado en el Hotel Ritz-Carlton, el evento costó un estimado de $60.000, el equivalente a más de $1 millón en la moneda actual. El salón de baile se transformó en un mágico bosque plateado. Asistieron 1.500 miembros de la élite social y financiera de Estados Unidos. El entretenimiento estuvo a cargo de Rudy Vallee y Maurice Chevalier, dos de las estrellas más grandes del mundo. Fue una noche de opulencia deslumbrante, un espectáculo desafiante de riqueza, en un momento de sufrimiento nacional sin precedentes. El baile de debutantes estaba destinado a ser su coronación, su gran entrada. En cambio, fue un desastre de relaciones públicas de proporciones épicas. Los titulares fueron brutales. Una página mostraba fotos granuladas de hombres con abrigos raídos, haciendo fila para una taza de sopa en las calles heladas de Nueva York. En la página opuesta, con deslumbrantes detalles, estaba Barbara Houghton, envuelta en perlas, bailando en un salón de baile transformado en un bosque plateado. El costo de su fiesta podría haber alimentado a miles. En una noche, no era solo una debutante. Se convirtió en un símbolo nacional de una promesa rota, la encarnación viva de la vasta y cruel brecha entre los desfavorecidos y los que lo tienen todo. Fue aquí donde nació el apodo, un titular que era a la vez cruel y trágicamente preciso: la pobre niña rica. El evento, destinado a lanzarla a la sociedad, la alienó del público y consolidó una imagen de extravagancia irreflexiva de la que nunca pudo desprenderse. Se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal, con la creciente brecha entre los que tienen y los que no tienen. La niña solitaria en la jaula dorada estaba ahora también atrapada en la prisión de una imagen pública tóxica. Mientras la vida personal de Bárbara tomaba su trágico rumbo, el imperio que su abuelo había construido entraba en su edad de oro. La F. W. Woolworth Company, bajo el liderazgo conservador pero efectivo de su tío abuelo Charles, era más que un negocio exitoso. Era una parte integral del tejido social estadounidense. A través de la rugiente prosperidad de la década de 1920 y, sorprendentemente, durante los desolados años de la Gran Depresión, Woolworths no solo sobrevivió, sino que prosperó. Durante la década de 1920, la compañía alcanzó su cenit absoluto. Era la empresa minorista más grande del mundo, un verdadero gigante del comercio. Para 1929, en vísperas del gran crack bursátil, había más de 2.000 tiendas Woolworth en Estados Unidos, Canadá, Cuba y Gran Bretaña. Sus ingresos anuales superaban los $250 millones y empleaba a la asombrosa cifra de 30.000 personas. El letrero rojo y dorado de Woolworth era un elemento fijo en la calle principal de casi todas las ciudades y pueblos. Era el ancla del distrito comercial del centro, un centro comunitario donde la gente se reunía. Poseía un famoso mostrador de almuerzos que servía comidas sencillas y asequibles, transformándose en una institución social por derecho propio. Woolworths era donde los niños gastaban su primera asignación, donde las familias compraban decoraciones para las vacaciones y donde una persona podía encontrar casi cualquier necesidad del hogar, por un precio que podían pagar. Luego, sobrevino el crash de 1929 y la subsiguiente depresión. Mientras otros gigantes corporativos se desmoronaban y fortunas legendarias se desvanecían de la noche a la mañana, Woolworths demostró ser notablemente resistente. De hecho, su modelo de negocio se adaptaba perfectamente a una época de dificultades económicas. Cuando la gente disponía de menos dinero para gastar, el atractivo de las 5 y 10 se hizo más fuerte que nunca. Los clientes que ya no podían permitirse los lujos de los grandes almacenes acudieron en masa a Woolworth para sus necesidades diarias. El compromiso inquebrantable de la empresa con los precios bajos la convirtió en un salvavidas para millones de familias en apuros. Los periódicos contemporáneos incluso la describieron como casi a prueba de depresión, un raro faro de estabilidad en un mar de caos económico. Esto creó una paradoja cruda y dolorosa. La nación sufría, pero la empresa,
que llevaba el apellido de Barbara Hutton, era más rentable que nunca. La fuente de su inmensa y ahora infame riqueza era un negocio que prosperaba en la misma miseria económica que la rodeaba. Esta disonancia cognitiva solo sirvió para profundizar los complejos sentimientos del público hacia ella. Ella era la encarnación viva de una fortuna que parecía inmune a las dificultades de la gente común. Mientras la empresa representaba la austeridad, el valor y la comunidad, ella, a los ojos del público, representaba el exceso, el derroche y el aislamiento. La tienda Woolworth en Main Street era un lugar de experiencia democrática compartida. La vida de la heredera Woolworth, que se desarrollaba en las páginas de Sociedad, era un espectáculo de privilegio de otro mundo que se sentía como una bofetada en la cara de una nación que sufría. La empresa y la heredera, aunque inextricablemente unidas por nombre y dinero, seguían dos caminos completamente diferentes y trágicamente divergentes. Tan pronto como alcanzó la mayoría de edad y obtuvo el control de su fortuna, Barbara Hutton se embarcó en una desesperada búsqueda de por vida de lo único que su dinero nunca pareció poder comprar: el amor verdadero e incondicional. Su búsqueda la llevó al altar 7 veces, un carrusel tumultuoso de matrimonios que fueron, con una notable excepción, ejercicios de explotación y angustia. Confundió la posesión con el amor, colmando a sus maridos con fortunas en efectivo, joyas y propiedades, esperando adquirir el afecto y la seguridad que tanto anhelaba. Su primer marido, en 1933, fue el príncipe Alexis Mdivani, miembro de los llamados Mdivani casaderos, una familia de autoproclamados nobles georgianos que se habían dedicado a seducir y casarse con herederas ricas. Mdivani era encantador, sofisticado y absolutamente depredador. Bárbara, joven e ingenua, quedó completamente cautivada. La conquistó en un romance vertiginoso que culminó en una lujosa boda. Ella le pagó una cuantiosa dote y lo colmó de regalos. El matrimonio fue un desastre desde el principio. Una vez que se firmaron los documentos legales, su encanto se evaporó, siendo reemplazado por frialdad y, finalmente, abuso físico. La unión duró menos de 2 años, terminando en un divorcio complicado que le costó a Bárbara una importante liquidación. Fue una brutal introducción al mundo de la caza de fortunas, estableciendo un patrón doloroso para los años venideros. Luego, en 1935, llegó un noble danés, el conde Kurt Haugwitz Hardenberg Reventlow. Este matrimonio sería el más largo y, en muchos sentidos, el más dañino de su vida. El conde era intensamente controlador y psicológicamente abusivo. Aisló a Bárbara de sus amigos y tomó sistemáticamente el control de sus finanzas. Sin embargo, esta unión también le dio a Bárbara el gran amor de su vida, su único hijo, un varón llamado Lance, que nació en 1936. La posesividad del conde se extendió a su hijo, y cuando el matrimonio inevitablemente se desmoronó, llevó a una batalla por la custodia viciosa y prolongada. El abuso del conde fue tan severo que a fines de la década de 1930, Bárbara renunció a su ciudadanía estadounidense, una decisión influenciada tanto por sus disputas por la custodia como por consideraciones legales y fiscales en el extranjero. El matrimonio terminó en 1938, dejando a Bárbara con profundas cicatrices emocionales y un miedo de por vida a perder a su hijo. Luego, en 1942, durante la agitación de la Segunda Guerra Mundial, llegó el sorprendente y glamuroso capítulo de su matrimonio con el icono de Hollywood Cary Grant. Para el público cínico y la prensa, eran Cash y Cary, otro caso de un cazafortunas que capturaba a la rica heredera. Pero la realidad era mucho más compleja. Grant ya era una estrella importante, financieramente independiente y, según todos los relatos, un hombre de gran integridad. Parece que se preocupó genuinamente por Bárbara, viendo más allá de la heredera a la mujer vulnerable y asustada que había debajo. Intentó proporcionar una influencia estable y estabilizadora en su caótica vida, animándola a buscar terapia y a distanciarse de los psicofantes y parásitos que la rodeaban constantemente.
Por un breve tiempo, parecía que finalmente podría haber encontrado la felicidad. Pero los demonios de Bárbara eran demasiado poderosos. Sus profundas inseguridades, su creciente dependencia del alcohol y los medicamentos recetados, y el drama constante de su vida, resultaron ser demasiado, incluso para un hombre tan paciente como Grant. No podía aceptar que él la amaba por sí misma, no por su dinero. El matrimonio terminó amistosamente después de 3 años. En un testimonio de su carácter y en marcado contraste con sus otros maridos, Cary Grant se negó a aceptar un solo centavo en el acuerdo de divorcio. Trágicamente, el único hombre que parecía amarla por sí misma, no por su fortuna, fue el que no pudo retener. Su breve interludio con un afecto genuino había terminado, y el carrusel de maridos estaba a punto de empezar a girar de nuevo, más rápido y más imprudentemente que nunca. Mientras la vida personal de Bárbara Hutton era un espectáculo público de escándalos y excesos, el imperio corporativo que financiaba su estilo de vida comenzaba a enfrentar su propia crisis, mucho más silenciosa. El mundo que emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial era un lugar radicalmente diferente, y el panorama minorista que Woolworth había dominado durante medio siglo estaba siendo fundamentalmente remodelado. Los cimientos mismos del éxito de la compañía estaban lenta, casi imperceptiblemente, comenzando a erosionarse. El auge económico de la posguerra en América creó una masiva y próspera clase media. Esta nueva prosperidad impulsó 2 cambios sociales transformadores: el ascenso de los suburbios y el amanecer de la cultura automovilística. Las familias comenzaron a abandonar las ciudades abarrotadas para ir a nuevos y extensos desarrollos suburbanos. La vida ya no se centraba en la antigua calle principal del centro. Se reorientaba en torno al coche familiar y la comodidad de conducir. Este fue un cambio tectónico que la Woolworth Company, con su enorme inversión en bienes raíces de primera calidad en el centro de la ciudad, fue peligrosamente lenta en comprender. A medida que los compradores se trasladaban a los suburbios, surgieron nuevas formas de venta minorista para satisfacerlos allí. Comenzaron a aparecer los primeros centros comerciales suburbanos y centros comerciales en tira, desviando la energía comercial de los centros de la ciudad. Woolworth, en su mayor parte, se mantuvo en Main Street, convirtiéndose en una reliquia de un mundo orientado al peatón en una era centrada en el automóvil. Aún más amenazante fue la aparición de nuevos y agresivos competidores que habían aprendido y mejorado el modelo Woolworth. Los supermercados, con sus vastas selecciones y precios bajos, comenzaron a reducir profundamente las ventas altamente rentables de Woolworth de dulces, artículos de tocador y pequeños artículos para el hogar. Y en el horizonte estaba apareciendo un nuevo tipo de minorista: la tienda departamental de descuento. Empresas como Corbett y más tarde Kmart y Walmart estaban tomando los principios centrales de Woolworth, de alto volumen y bajos costos generales, y aplicándolos a una escala masiva, similar a un almacén, ofreciendo una gama mucho más amplia de mercancías, desde ropa hasta electrodomésticos, a precios que la antigua tienda de 5 y 10 simplemente no podía igualar. La cultura que una vez hizo fuerte a Woolworths ahora la hacía frágil. Bajo Charles Woolworth, la precaución había sido una virtud. Ahora era una sentencia de muerte. La compañía no era solo un gigante dormido, era un gigante encadenado a su propia historia, sordo a los pasos de los depredadores que se acercaban. El liderazgo que siguió a Charles estaba compuesto en gran parte por hombres que habían pasado toda su carrera dentro del sistema Woolworth. Eran reacios al cambio, escépticos ante las nuevas tendencias suburbanas y confiados en que su dominio en el centro era inquebrantable. No lograron invertir fuertemente en los nuevos centros comerciales suburbanos y llegaron desastrosamente tarde en el desarrollo de su propio formato de tienda de descuento, la cadena Woolco, que finalmente resultaría un costoso fracaso. Las primeras grietas en el imperio comenzaron a aparecer. Si bien la compañía seguía siendo inmensamente rentable, su cuota de mercado se estaba erosionando lentamente. Su imagen, una vez el epítome del comercio minorista moderno, comenzaba a parecer anticuada y pasada de moda. El gigante dormido
No era consciente de que el suelo se movía bajo sus pies. El mundo estaba cambiando, y la F. W. Woolworth Company, la gran innovadora de una época, corría el peligro de convertirse en el gran dinosaurio de la siguiente. A medida que el mundo de la posguerra avanzaba hacia una era de cambios sociales y tecnológicos sin precedentes, las dos grandes corrientes divergentes del legado Woolworth continuaron sus trágicos cursos. Una era la historia de un imperio en un lento, majestuoso y aparentemente irreversible declive. La otra era la historia de una heredera en una caída libre frenética, aterradora y demasiado pública. Barbara Hutton, la pobre niña rica, entró en los actos finales de su vida, un periodo marcado por una continuación desesperada, casi patológica, de los patrones que habían definido su juventud. El carrusel de maridos comenzó a girar con una velocidad imprudente y vertiginosa. Después de Cary Grant, su búsqueda de amor, o quizás de cualquier puerto en su tormenta emocional, se volvió cada vez más errática. Estaba el príncipe Igor Trubetskoy, un noble lituano y piloto de carreras, una unión breve y volátil. Luego, en 1953, llegó quizás el más infame y cínico de todos sus matrimonios. Se casó con Porfirio Rubirosa, un notorio diplomático y playboy dominicano, un hombre cuya reputación como depredador de mujeres ricas era legendaria. El matrimonio fue una transacción descarada, que duró solo 53 días. Fue un espectáculo humillante que consolidó la imagen de Bárbara como una víctima voluntaria, una mujer tan hambrienta de atención masculina que pagaría cualquier precio por ella. Le seguirían dos maridos más, un viejo amigo, el tenista alemán Baron Gottfried von Cramm, y finalmente un príncipe laosiano, Pierre Raymond d'Oanban. Cada matrimonio fue un breve destello de esperanza que se extinguió rápidamente, dejándola más sola y más disminuida que antes. Su inmensa fortuna, que alguna vez se pensó inagotable, estaba siendo implacablemente agotada por los acuerdos de divorcio, el gasto ostentoso e impulsivo y el ejército de abogados, asesores y psicofantes que ahora administraban y despojaban su patrimonio. Pero la tragedia más grande y devastadora de la vida de Barbara Hutton estaba aún por llegar. Se centró en la única persona a la que realmente amaba, su hijo, Lance Reventlow. Lance había crecido hasta convertirse en un hombre apuesto y carismático, heredando la fortuna de su madre, pero forjando su propia identidad en el mundo de alta velocidad del automovilismo internacional. Fue un talentoso piloto de carreras y el creador de los célebres coches deportivos Scarab. Era la única luz brillante y estable en el caótico universo de Bárbara. Pero el 24 de julio de 1972, esa luz se extinguió de la manera más horrible imaginable. Lance, un piloto experimentado, estaba explorando ubicaciones cerca de Aspen, Colorado, en una pequeña avioneta Cessna, cuando se estrelló poco después del despegue, matándolo a él y a sus 3 pasajeros. Tenía solo 36 años. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimiento y acercar los secretos de las grandes fortunas, las intrigas políticas y las historias de los imperios que definieron nuestro mundo. Porque creemos que entender el pasado es también entender quiénes somos hoy. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. La muerte de su único hijo rompió algo en Bárbara, de lo que nunca se recuperaría. Fue el golpe final más cruel del destino. El dolor fue absoluto y lo consumió todo. Se retiró completamente del mundo, convirtiéndose en una reclusa, en su suite de lujo en el Beverly Wilshire Hotel. Su salud, siempre frágil, se deterioró por completo. Sus adicciones al alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos, que la habían atormentado durante décadas, ahora se descontrolaron. La vasta fortuna Woolworth, que alguna vez había parecido tan ilimitada como el océano, se había desvanecido. Décadas de asombrosa extravagancia, inversiones desastrosas y explotación sistemática, finalmente habían cobrado su precio. La mujer que había heredado el equivalente a casi $1.000 millones estaba ahora, en sus últimos días,
prácticamente en bancarrota. El 11 de mayo de 1979, Barbara Hutton murió de un ataque al corazón en su habitación de hotel. Tenía 66 años, aunque la enfermedad y años de adicción la habían dejado con una apariencia mucho más envejecida y frágil de lo que su edad indicaba. Su funeral fue un asunto pequeño y triste, al que asistieron solo un puñado de personas. La pobre niña rica, que había pasado toda su vida rodeada de una multitud, murió profunda y completamente sola. Su historia es una de las fábulas con moraleja más conmovedoras de la historia, un testimonio de la terrible y destructiva verdad de que una vida puede estar rebosante de riquezas y, sin embargo, completamente vacía de valor. Mientras la última heredera Woolworth llegaba a su trágico final, el imperio corporativo que llevaba su nombre libraba su propia batalla prolongada y agonizante por la supervivencia. El lento declive que comenzó en la década de 1950 se había convertido en una crisis total para las décadas de 1960 y 1970. La compañía, una vez el rey indiscutible del comercio minorista, era ahora un gigante herido, asediado por todos lados por competidores más jóvenes, rápidos y agresivos. Reconociendo la amenaza mortal que representaban las tiendas de descuento suburbanas, la compañía finalmente hizo un intento tardío y desesperado por adaptarse. Comenzó un programa de diversificación, adquiriendo otras cadenas minoristas en un esfuerzo por encontrar nuevas fuentes de crecimiento. La más significativa de estas adquisiciones, una medida que resultaría irónicamente profética, llegó en 1963 con la compra de Kinney Shoe Corporation. En ese momento se consideró solo una de muchas adquisiciones, un negocio sólido, pero sin particularidades para agregar a la cartera corporativa. El intento estrella de la compañía para luchar contra Kmart y Walmart fue la creación de su propia cadena de grandes almacenes de descuento, Woolco. Lanzada en 1962, Woolco estaba destinada a ser la campeona de Woolworth en la nueva arena suburbana. Pero la empresa fue defectuosa desde el principio. La compañía, impregnada de sus tradiciones de 5 y 10, nunca entendió completamente el modelo de descuento. Las tiendas Woolco a menudo estaban en malas ubicaciones. Su mezcla de mercancías era confusa y nunca pudieron igualar la despiadada eficiencia operativa y los bajos precios de sus rivales. Durante 2 décadas, Woolco desangró dinero, un gran drenaje de recursos. Combinado con una lenta adaptación a las compras suburbanas y una feroz competencia de los rivales de descuento, el cierre en 1983 de todas las tiendas Woolco en Estados Unidos fue un golpe devastador para el prestigio de la compañía. El fracaso de Woolco hizo que la señal de advertencia fuera imposible de ignorar. La tradicional tienda de variedades de Woolworths era una reliquia, una institución cuyo tiempo había pasado. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, las tiendas de 5 y 10 restantes se convirtieron en tristes sombras de lo que fueron. A menudo estaban viejas y sucias, su mercancía parecía anticuada e irrelevante. Estaban perdiendo dinero a un ritmo alarmante. Los únicos puntos brillantes de la compañía eran las cadenas especializadas que había adquirido a lo largo de los años, particularmente las bajo el paraguas de Kinney Shoe. En 1974, Kinney había lanzado un nuevo concepto de tienda centrado exclusivamente en el calzado deportivo, una respuesta a la creciente moda del jogging. La llamaron Foot Locker. Esta pequeña cadena de tiendas de nicho tuvo un éxito rotundo, creciendo rápidamente incluso mientras el negocio principal de la empresa matriz se estaba desmoronando. Finalmente, llegó el día inevitable. El 17 de julio de 1997, después de años de pérdidas asombrosas, la F.W. Woolworth Company anunció que cerraba las últimas 400 de sus tiendas de variedades en Estados Unidos. La noticia fue recibida con una ola de nostalgia y tristeza en todo el país. Fue el fin de una era, el último clavo en el ataúd de una institución estadounidense. Para generaciones de estadounidenses, Woolworths había sido una parte querida de sus vidas, pero la nostalgia no podía pagar las facturas.
A finales de año, los últimos letreros rojos y dorados fueron retirados, y las 5 y 10 estadounidenses, la creación revolucionaria de Frank Woolworth, se extinguieron oficialmente. El cierre de las tiendas de variedades no fue la muerte de la corporación, sino su metamorfosis final y dolorosa. La compañía, ahora un revoltijo de tiendas especializadas rentables y un negocio heredado moribundo, necesitaba una nueva identidad. En 1997, la junta directiva tomó una decisión radical. Abandonaron el nombre que había sido una palabra familiar durante más de un siglo. La F.W. Woolworth Company fue renombrada como Venator Group, un nombre corporativo genérico elegido para señalar una ruptura completa con el pasado. La estrategia ahora era clara: deshacerse de los viejos negocios fallidos y centrarse en la única área de fortaleza innegable, la ropa deportiva. Venator comenzó a vender sus otras cadenas minoristas, concentrando todos sus recursos en el crecimiento explosivo de Foot Locker y sus empresas hermanas como Champ Sports y East Bay. Luego, en 2001, la transformación se completó. Reconociendo que el futuro de la compañía y su identidad pública estaban ahora completamente ligados a su marca insignia, el grupo Venator se renombró una vez más. El nuevo nombre fue Foot Locker Incorporated. La metamorfosis fue tan total que hoy muchos compradores de Foot Locker no tienen idea de que la compañía a la que están patrocinando es la descendiente corporativa directa de la antigua tienda de 5 y 10. El símbolo bursátil FL traza una línea ininterrumpida hasta la F.W. Woolworth Company, que cotizó por primera vez en la Bolsa de Valores en 1912. Es la ironía máxima, y quizás más cruel, de la saga Woolworth. La entidad corporativa que Frank Woolworth construyó sobrevivió, pero solo al borrar sistemáticamente cada rastro de su nombre y su creación. La semilla de su salvación, Kinney Shoe Corporation, fue una adquisición realizada en 1963, un movimiento desesperado de una empresa que ya comenzaba a perder el rumbo. Y sin embargo, en una extraña postdata, el nombre Woolworth no ha desaparecido por completo del mundo. En Alemania, la cadena Woolworth GmbH es un minorista próspero y rentable. En México, Woolworth Mexicana sigue siendo una presencia importante. Estas empresas, vendidas hace décadas, son ahora completamente independientes, pero demuestran que el concepto original de una tienda de variedades de bajo precio aún puede tener éxito. Son ecos fantasma de un imperio caído, un testimonio del hecho de que no fue la idea lo que falló, sino la capacidad de la empresa estadounidense para adaptarlas a un mundo cambiante. Al final, la historia de la casa Woolworth es un relato de dos fantasmas. El primero es el fantasma de una gran compañía, un gigante minorista que inventó las compras modernas, pero se volvió demasiado complaciente para sobrevivir. Su caída enseña una lección atemporal para cualquier imperio: innova o muere. El segundo fantasma, más inquietante, es el de la propia familia. La colosal fortuna que Frank Woolworth construyó para asegurar su dinastía se convirtió en un veneno corrosivo que engendró soledad, explotación y adicción. La vida de Barbara Houghton, en particular, es un recordatorio devastador de que las jaulas más doradas siguen siendo jaulas y que un corazón vacío de amor no puede llenarse con dinero. Hoy, el magnífico edificio Woolworth todavía adorna el horizonte de Nueva York, una catedral del comercio que sobrevivió al imperio de sus creadores y a su familia. Se erige como un monumento silencioso, a un ascenso espectacular y a una caída desgarradora, demostrando que un legado no se mide en dólares o rascacielos, sino en las lecciones silenciosas que resuenan mucho después de que el oro se haya desvanecido y la multitud se haya ido a casa.